que hemos hecho, pero tenemos que buscar la verdad. La oportunidad nos ha dado Orúmila de poner a estos señores realmente sobre todos nosotros al frente para que nos ayuden a rectificar, porque Orúmila nos está dando la oportunidad de rectificar lo que ya hemos venido haciendo. O sea que si estaba Otu en el cuarto. Estaba Olofi, no estaba Otu. Okay. Pero estaba la espiritualidad de Orúmila, como cuando estaban haciendo el oricha, cualquier persona, estaba la espiritualidad de ese oricha ahí, y ellos lógicamente están dando fe a lo que se está haciendo. Okay. Sí. Tenemos IFA hecho, tenemos oricha hecho, pero tenemos que rectificar a las nuevas generaciones. Si hemos resuelto con lo que tenemos, que ha estado un poco lejos, imagínate acercándonos más todavía. Si en Obundaquete nace el sellamiento del Inti, eso no nace en ese signo y eso no se habla, no existe, y te lo discuto porque tengo hijados que tienen ese orden y uno ha venido trabajando desde hace más de 5 años con eso. Eso no lo habla eso. No, en Iguori Ofun, no, tampoco. En Iguori Ofun dice Orúmila que Olodumare le daba la oportunidad a las personas homosexuales o a las mujeres lesbianas para que rectificaran su vida e hicieran IFA. Eso lo dice, y en la página web están las escrituras, están ese IFA que me han permitido estos señores, están plasmados ahí, donde Olodumare le da la oportunidad, así como le dieron la oportunidad a un ladrón de cambiar su vida, se le da la oportunidad a un homosexual. Así como le dieron la oportunidad a un matón de cambiar su vida, se le da la oportunidad a una mujer que cambie su vida. Ok, si te reconocieron como el Olofi, porque ahora hace la ceremonia con Inbe y Baotu y no como Olofi. Porque cuando yo empecé a estudiar, empecé en primer grado y vamos creciendo cada vez más. Yo lo veo de esa manera. Orúmila, yo creo que viene en nosotros el interés de seguir haciendo bien las cosas, y si ya yo sé que eso no se hace así, yo creo que Orúmila no me lo va a permitir. Y esa es la manera de que queremos ponérselo en la mano a todos ustedes. Orúmila respeta lo que tenemos. Porque dice, el sacrificio nos va a traer voluntad y estabilidad. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Aura Suárez, yo soy hija de Obatalá. Quería responderle al compañero de Aragua que gracias a la curiosidad de las mujeres y al espíritu de lucha y de tenacidad, muchos hombres, grandes y pequeños, durante la historia han sido salvados. Y eso es importante reconocerlo, porque la curiosidad o cualquier otro elemento no puede ser excusa de desvalorizar la espiritualidad de la mujer. Segundo lugar, yo estoy convencida de que Orúmila no es sexista. En ningún momento el amor misericordioso de Orúmila distingue entre hombres y mujeres. De hecho, estoy convencida de que Orúmila escucha con igual intensidad las plegarias de los aguaces como las plegarias de las mujeres, sean de la condición que sea. De hecho, en la espiritualidad no hay títulos. Podemos ser aguaces y yanifá o simples aleyos, pero lo que cuenta es la devoción del ser humano. Y en ese sentido, la fuerza del ser humano expresada en su devoción es lo que mira el santo, misericordioso y grande, ante nosotros que somos simples mortales en esta dimensión. También quiero agradecerle la gentileza ardible de salir en defensa de las mujeres en cuanto a nuestra posibilidad de estatus en lo que es la religión, pero es que aquí no estamos hablando de estatus, aquí estamos hablando de el espíritu, de la fuerza del espíritu, y en ese sentido, vuelvo a repetir, Orúmila es tan grande y su amor tan misericordioso que no nos distingue entre machos y hembras, sino entre seres humanos necesitados como somos de su misericordia, de su amor. Y en este sentido, vuelvo a repetir también, la devoción no tiene sexo. Por último, es importante expresar que esto como una solicitud mía, que yo quisiera escuchar
escuchar a las Iyanifá nigerianas para que sean ellas, esa voz de mujer, la que nos digan qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Para después de eso, el respeto a que son mayores, pero además a que son nuestras invitadas y son autóctonas, podamos hablar las Iyanifá venezolanas. Eso es todo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rosario Silva, pertenecía antiguamente a una casa, pero ahora soy yo, no pertenezco a ninguna casa de santo. En cierta ocasión, tuve mucho tiempo metida en una casa de santo y observé la discriminación en las mujeres, que los únicos... No, pégatelo más, por favor. Los secretos solamente se le dan a los hombres. Nosotros somos esclavas, somos mujeres, o sea, hacemos todo tipo de labor en una casa de santo y somos las más olvidadas, somos las más restringidas, o sea, tenemos demasiado límite. Y como se está dando la oportunidad de que la mujer tenga más valor, yo creo que es la hora de que ahora como Orumila y Olodumare no discriminan el sexo femenino porque somos parte o la parte complementaria del hombre. Yo pienso que ahora tiene que reescribirse las leyes o los libros o los documentos, como ustedes quieran decir, aquí en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, porque seguimos siendo discriminadas y seguimos siendo aisladas. Los secretos son únicos y exclusivamente de los hombres. Nosotros las mujeres somos parte complementaria y ustedes son sin nosotros no son nada. Eso es verdad. Ese es el motivo del que estamos aquí. Esto es ahorita lo de Iyanifá. Lamentablemente esta información nos ha llegado como muchas otras un poco tarde, pero nunca es tarde. Siempre estamos buscando la manera, como decía el amigo por ahí, que estamos haciendo sacrificios. Si nosotros ponemos nuestro grano de arena, nuestros hijos seguramente estarán y vivirán mucho mejor que nosotros por todo este sacrificio que venimos haciendo todos realmente. Vamos por la hora, ¿qué vamos a seguir? Porque ahora que viene realmente un espectáculo, aparte de este sin quitarle su gran importancia, vamos a hacer un break de unos 30-35 minutos. Les invitamos afuera, hay una exposición de piezas traídas de allá de Nigeria, de piezas africanas. Discúlpenme, ahí los baños están afuera, ahí también para tomar refresco, café, y mientras que ustedes disfrutan 30 minutos nada más, vamos a presentarle un grupo de tambores batá, que señores escuchen que esto es muy importante. Yo estoy jurado en Añá. Yo llevé a mi casa al señor Ángel Bolaño, muy conocido en Cuba, y me entregó mi tambor también. Cuando llego a África estuve en 4 tambores y realmente ninguno de lo que en África llaman tambor batá tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos aquí como tambor batá. Y esa fue mi intención de traer este grupo. Ellos van a hacer toque de los orichas, canto de los orichas que realmente no conocemos y toque que tampoco conocemos. Así que son 30 minuticos mientras que organizamos aquí. Muchas gracias. La Iyanifá es lo único que la mujer recibe, entonces lo que nosotros llamábamos sábado, le entregan en sus manos Oricha Ángel de la Guarda. Y la mujer, su Orumila completo, igual que el de los alados, no tiene ninguna diferencia de la Guarda, su Oricha, como lo llamamos nosotros, porque no va a la cabeza, tiene toda la potestad de entregar cualquier Oricha. Por el simple hecho de tener Iyanifá en la cabeza, en África, la mujer le entrega todos los Orichas. Mama es hija de Ochun, y yo cuando estuve allá estaban entregando un hecho a una persona, y así sucesivamente. No necesitan tener toda la cantidad de los orichas que nosotros recibíamos para entregar cualquier ángel de la guarda a otra persona. Ese es el sistema realmente que existe en la religión yoruba.